Lo que te voy a contar es un hecho real. Junio del año 2009. Un vuelo de aviación que va desde Río de Janeiro hasta París y que tiene que cruzar todo el Atlántico Medio. Y entre medias, una gran tormenta. Los sensores del avión dentro ya de la tormenta empiezan a fallar y el piloto automático se desconecta. Sin embargo, dentro de la cabina había 3 pilotos muy bien entrenados y un avión en una situación que era perfectamente manejable para el vuelo manual. Sin embargo, 4 minutos después, 228 fallecidos. Y el estudio, la causa oficial, concluyó que no fue un fallo técnico lo que ocurrió. Lo que la aviación tardó años en aprender de esa tragedia, muchas empresas lo están ignorando a día de hoy con la inteligencia artificial. Y de verdad que no es una analogía forzada, es exactamente el mismo proceso cognitivo. Y en los próximos minutos te voy a contar qué mató realmente a hasta 228 pasajeros, qué le pasa a tu cerebro cuando utilizas inteligencia artificial y por qué 2 personas utilizando la misma IA no sufren las mismas consecuencias. Vamos a ello. Bloque número 1. Lo que mató realmente a la Air France 447. El copiloto, cuando empiezan a sonar las alarmas, tira del volante hacia atrás, lo que se llama el stick dentro de la aviación, que es la maniobra opuesta a la correcta. Suena la alarma de desplome y 4 minutos después los pilotos los siguen ignorando y se desploma. Los 3 pilotos tenían miles de horas de vuelo, pero casi todas ellas, y esto es importante, eran horas de vuelo gestionando el piloto automático, no volando de forma manual. Así, tras este aprendizaje, cuando la máquina les devolvió el control, no reconocieron la alarma básica. Es decir, la competencia esencial, el qué saber hacer. Cuando suena una alarma de este tipo, nunca la habían llegado a aprender, nunca habían consolidado esa competencia realmente dentro de sus funciones. La industria de la aviación tuvo que enfrentarse a una verdad y no pequeña, y es que habían formado a operadores de sistemas automáticos, pero no realmente a pilotos. Y esto que suena a problema de la industria de la aviación es exactamente lo que un neurocientífico del MIT observó con gente escribiendo con ChatGPT. Vayamos a bloque 2, tu cerebro con ChatGPT. Mira, la idea central es que este investigador del MIT concluyó en un estudio, en un paper, liderado del investigador principal, Cosmina. Es un experimento fascinante, vamos a verlo. Lo que hizo este investigador es que cogió a 54 personas y de esas 54 personas la dividió en 3 grupos. Cada uno de los grupos tenía que escribir un ensayo, tenía que escribir una historia, ¿no? Personal. Grupo número 1. Ese grupo de personas del grupo número 1 solo podían utilizar su cerebro tradicional, sin ninguna herramienta. Grupo número 2. Podían utilizar herramientas como buscadores web. Y grupo número 3. Podían utilizar ChatGPT. En las 3 primeras sesiones, escribiendo 3 días, escribiendo ensayos, los 3 grupos pues más o menos rinden de una forma similar, uno por encima de otro, tanto el grupo del cerebro como el grupo de buscadores como el grupo de ChatGPT. Pero sin embargo, la trampa estaba dentro de la sesión número 4, y es que reconfiguran los grupos y les cambian las herramientas. Es decir, los que antes podían utilizar inteligencia artificial, ahora, en la sesión número 4, tienen que hacer lo mismo, pero sin la IA. El resultado se midió con el electroencefalograma. Y vamos a ver, la conclusión es que el grupo que había utilizado ChatGPT y ahora tenía que escribir sin la herramienta, mostraron menos actividad neuronal de los 3 grupos. Esto significa que menos actividad neuronal se concluyó que tenían menos creatividad y menos capacidad semántica para escribir. Es decir, pensaban peor. Y no solamente eso, sino que el grupo que había pasado de ChatGPT a utilizar solamente su cerebro, pasados unos minutos, no eran capaces de explicar bien aquello que habrían escrito. Y un detalle, además, este grupo, el que había pasado de ChatGPT a utilizar solamente su cerebro, arrastraba sesgos y patrones inducidos por la IA.
Es decir, todos cuando utilizamos la IA vemos patrones. Por ejemplo, cuando vemos que nos haga un resumen, nos pone finalmente en el último párrafo, en conclusión, coma, o utiliza mucho, si no fuera esto, sino que. Esos patrones semánticos se fueron arrastrando por todas estas personas que pasaron de ChatGPT a solo cerebro. Es decir, perdieron capacidad neuronal, sobre todo la parte más creativa y semántica, y además no eran capaces de explicar su trabajo y mostraban sesgos de la propia IA. Bien, este estudio de Cosmina está bastante bien, pero luego lo coge otro investigador y vamos a bloque 3, complementario versus competitivo. Hay un investigador, que es Krakauer, que coge el trabajo de Cosmina y además lo profundiza y lo detalla. Y este investigador, Krakauer, lo que hace es estudiar sistemas complejos y dice que hay dos herramientas cognitivas que las podríamos dividir en dos. Hay herramientas cognitivas que podríamos llamar complementarias, que cuanto más las usas, más fuerte te vuelves incluso cuando no están. Por ejemplo, Excel. Oye, te vuelves un experto de Excel, empiezas a utilizar las fórmulas, pero te quitan de repente Excel y tú sigues tu trabajo de analítica financiera o analítica de datos, está fortalecido, está crecido, sabes cómo utilizar las fórmulas, aunque no tengas la herramienta. Y el segundo tipo de herramientas que dice este investigador es que son herramientas competitivas, que compiten contigo. Cuantas más las usas, más te debilitan. Por ejemplo, el GPS que todos llevamos en el coche. Antes, y yo me acuerdo personalmente, que tenía una gran orientación a la hora de moverme simplemente con un mapa escrito en papel, un mapa dibujado en papel, un mapa de toda la vida, la guía Kansa, para los más viejos, para que nos hagamos una idea. Antes teníamos esa orientación tridimensional, orientación en el espacio, pero también me he dado cuenta que cuanto más utilizo el GPS, menos capacidad orientativa tengo. Esto es una herramienta de las que dice este autor que son competitivas. Cuanto más la uso, más capacidad pierdo. Pues ChatGPT es una herramienta de este tipo. Cualquier modelo de lenguaje, cualquier inteligencia artificial generativa es una herramienta cognitiva de tipo competitiva. Es decir, está diseñada para invitarnos a delegar en ella el resultado y el proceso. El piloto automático del Airframe 447 era exactamente una herramienta de este tipo, un sistema competitivo, además mal integrado en el entrenamiento de los pilotos. Vamos al bloque número 4, las tres asimetrías, y es que este último investigador, Krakauer, no termina aquí, sino que nos dice tres problemas que pueden ocurrir al utilizar la inteligencia artificial. La primera de ellas las llama asimetrías. La primera de las asimetrías es lo que viene a llamarnos la espiral negativa. Delegar sin criterio empuja a delegar más. Es decir, cada vez que en el uso de la IA delegamos una tarea sin criterio, esa delegación nos está reduciendo nuestra capacidad de hacer las cosas. Entonces, cada vez tenemos menos capacidad, con lo que cada vez nos vemos más forzados a delegar más y más en la IA. En un bucle sin fin. Esto es lo que llamamos deuda cognitiva, lo que dejamos de aprender hoy por la tecnología, por la IA en este caso, es algo que nos va a hacer falta posiblemente en el futuro. Esto es deuda cognitiva clara de la que ya os he hablado en otros vídeos, en este caso documentada por este investigador. Asimetría 1, la espiral negativa. Luego nos cuenta que hay otra asimetría número 2 en el uso de la IA. Y dice que es que cada vez que estamos perdiendo ese saber hacer, cada vez que perdemos una competencia, nos cuesta mucho más tiempo volver a recuperarla. Esto es lo que le pasa a cualquier deportista. Por ejemplo, yo en mi caso hago mucha bicicleta. En el momento que dejo de hacer bicicleta durante 6 semanas, esa productividad, ese rendimiento que yo tengo con la bicicleta lo he perdido en tan solo 6 semanas. Pero voy a necesitar al menos 12 semanas en volver a recuperar el estado de forma que tenía anteriormente. Esta asimetría 2 es la que nos dice el investigador que pasa con nuestro cerebro. Cada vez que perdemos una capacidad, como traducción, capacidad de síntesis, nos va a costar mucho más tiempo recuperarla. Y la asimetría número 3 que nos dice, que casi que te diría que es la peor, y es que dos personas utilizando la misma inteligencia artificial, con el mismo proceso y el mismo mecanismo de uso, no sufren las mismas consecuencias. ¿Y dónde está la clave? ¿Por qué dos personas que hacen lo mismo no pierden, no reducen de igual forma su saber hacer, su competencia?
Pues no la pierden por un concepto muy claro, porque uno de ellos tiene consolidado ese saber hacer. Por ejemplo, el profesional senior que ya domina el análisis financiero no pierde capacidad de análisis financiero por utilizar la IA. Sin embargo, el junior que aprende análisis financiero con IA desde el primer día no ha llegado a consolidar nunca, no ha aprendido nunca análisis financiero. Y este sí que reduce su capacidad, nunca llegará a consolidarla. Mirad, os cuento otro ejemplo. Sabéis que doy clases dentro de la UOC de IA generativa para creadores de contenido multimedia. Lo he contado en algún otro vídeo también. Bueno, pues hay una diferencia enorme en los trabajos que me entregan los alumnos. Y esa diferencia está en los alumnos que ya sabían de diseño gráfico. Cuando les das una herramienta potente como la inteligencia artificial, los resultados son ¡guau!, maravillosos, espectaculares. Y se nota mucho esos resultados de otros alumnos que haciendo el mismo ejercicio no sabían de diseño gráfico anteriormente. Los resultados en este caso son más superficiales, más esperables, menos impactantes. Por lo tanto, hay una diferencia en los trabajos de aquellos que ya tenían consolidada la competencia del diseño gráfico. Y es que sus trabajos son potenciados por la IA, mientras que los alumnos que no tenían consolidada esa competencia, ese saber hacer, pues son resultados mucho más llanos, mucho más esperables. La traducción a nivel de empresa que te quería hacer con esto es que tu equipo senior está usando las mismas herramientas que tu equipo junior. Lo más normal es que sí. Para lo que los equipos senior utilizar la IA les potencia y les amplifica, para el equipo junior es un atajo que realmente les va a reducir ese saber hacer. Volvamos al caso del avión. Bloque 5. ¿Qué hizo la aviación? Bueno, tras el accidente del Air France 447, las escuelas de aviación cambiaron 4 cosas muy importantes y cada una tiene su equivalente a lo que podemos hacer con la inteligencia artificial en nuestras empresas. Lo primero que hizo la industria de la aviación es invertir el orden, es decir, antes de dar la herramienta al equipo, el piloto automático, se aseguraron de que la competencia base, el saber pilotar con todas sus consecuencias, con todas sus situaciones de gravedad, estaba consolidado. Es decir, no aprendemos con IA a la vez que aprendemos una competencia, sino que aprendemos la competencia y después la fortalecemos, la potenciamos con la inteligencia artificial. Segunda que hizo la industria de la aviación, y es cuotas obligatorias. Es decir, que un porcentaje del trabajo se tiene que hacer sin la herramienta, sin el piloto automático. Esto traducido a la inteligencia artificial es que un porcentaje del trabajo lo tenemos que hacer sin IA, pero no como castigo, sino como aprendizaje para mantener activo nuestro cerebro. La tercera acción que hizo la industria de la aviación es entrenamiento bajo sorpresa. Es decir, en los simuladores de vuelo y demás simularon ciertos escenarios de este tipo de alarmas sin piloto automático. Lo que nosotros podemos hacer y traducir dentro de nuestras empresas es simular escenarios donde la inteligencia artificial no está disponible. Porque os digo una cosa, ¿quién nos dice? Y esto ha pasado hace poco, por ejemplo, Anthropic en su IA de Fable, pues la sacó al mercado a todo el mundo y a los 2 días en Europa no lo cortaron, por diferentes argumentos que dieron. Pero mientras que todo el mundo tenía acceso al modelo más potente de Anthropic, en Europa no teníamos acceso a él. Esto te deja la sensación de que, oye, en cualquier día, en cualquier momento, Anthropic puede parar su servicio a Europa. Sí, lo puede hacer ChatGPT, lo puede hacer Gemini, sí, lo pueden hacer todos. Entonces, tenemos que tener la posibilidad de simular escenarios en nuestros trabajos con esas organizaciones donde la herramienta de la IA no es accesible. Y luego auditorías de competencia, no solamente de resultado. Esto lo hizo la aviación en el elemento número 4. Es decir, vamos a ver si nuestros pilotos tienen las competencias más eficientes a la hora de saber pilotar el avión. No solamente el resultado, sino si tienen la competencia. Y esto, a nivel organizacional, es si nuestra gente sigue sabiendo hacer el trabajo que tiene que hacer sin la herramienta. No solo determinando si el resultado es correcto o no, sino si el proceso que siguen lo saben hacer o no lo saben hacer.
Bien, aquí, bueno, pues como los pilotos del Air France 447, ya sabemos que no murieron por un fallo técnico, sino que todo el pasaje, los 228 fallecidos, murieron por no haber sido los pilotos entrenados para gestionar la máquina en lugar de saber volar un avión, que era lo que tenía que ser. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces, y que tú te tienes que hacer, es si tu equipo utiliza bien la inteligencia artificial. Es decir, ¿seguiría siendo capaz de hacer su trabajo si no la tuviera? Si la respuesta es no, es que ya tienes deuda cognitiva acumulada dentro de tus equipos. Y como decía este investigador, Krakauer, recuperarla te va a costar más tiempo que perderla. Cuéntame en comentarios si tu equipo de trabajo, cuál es la competencia que más te preocuparía que perdiesen. Y si lo tienes identificado o no lo tienes identificado. Leeré todas las respuestas. Nos vemos en otro contenido.